regresando a la Casa Blanca, lo que sin duda va a traer retos para el año que entra. La presentación del paquete de reformas constitucionales, de las cuales se destaca la reforma judicial y la extinción de los órganos autónomos, que sin duda también va a tener efectos sobre la atracción de la inversión extranjera directa y sobre el dinamismo económico. El aumento significativo del déficit fiscal debido al incremento en el gasto público para terminar las obras emblemáticas del sexenio como la refinería, el Tren Maya y el corredor transísmico, y una fuerte desaceleración económica producto del notable el nivel tan elevado de la tasa objetivo del Banco de México. Afortunadamente, el sector agropecuario, las actividades primarias tuvieron un repunte importante gracias a las lluvias. Sin embargo, tuvimos una desaceleración en el Producto Interno Bruto, prácticamente afectado por la industria de la construcción, y esta industria de la construcción fuertemente afectada por el nivel tan elevado de las tasas de interés del Banco de México, que es la tasa piso con la que se fijan las tasas de interés bancarias. También tuvimos una caída en la producción de servicios básicos como electricidad, agua, riego y saneamiento, además de la distribución de gas por ductos, lo cual afecta fuertemente a la actividad productiva, pero también a las familias. Y ya dijimos que el sector primario tuvo un fuerte crecimiento en el tercer trimestre gracias a las lluvias. Con respecto a la presentación del paquete económico, los analistas concuerdan que es optimista, mientras que en el paquete económico se estima un crecimiento de entre un 2 y un 3% del PIB para el 2025. La encuesta de Citibanamex, que se realiza exclusivamente entre instituciones financieras, habla de un crecimiento de un 1%, y la encuesta de Banjico, que se realiza exclusivamente entre economistas, habla de 1.2%, mientras que el IMEF habla de un crecimiento del 1% y el Fondo Monetario Internacional del 1.3%. Eso en promedio nos da un crecimiento de entre el 1 y el 1.20%. La inflación está disminuyendo, sin embargo, ha disminuido lentamente, y se espera que el año que entra pueda llegar a fin de año a la meta del Banco de México. El tipo de cambio en promedio se espera que sea del 20.50, mientras que el paquete económico es más optimista con un 18.50. La tasa de interés objetivo, que es la tasa de interés de Banco de México con la que se fijan todas las tasas bancarias, se espera que disminuya hasta un 8%. Y el precio del barril del petróleo en el paquete económico se estima en un 57%, pero ello dependerá de la inestabilidad del Medio Oriente. Otros elementos que influyeron en la economía a partir de la pandemia, a partir del 2021, Banco de México elevó en 15 ocasiones la tasa de interés de referencia hasta llegar a un 11.25%, y durante este año la redujo hasta llegar a un 10.25%. Todavía se está esperando una reducción adicional también de un cuarto de punto, pero sin embargo este nivel tan elevado de tasas de interés es lo que está explicando la desaceleración tan fuerte en la industria de la construcción. Ha aumentado el costo de la deuda privada para familias, para empresas, y también el costo de la deuda pública del gobierno, lo que reduce aún más el espacio fiscal. El espacio fiscal es la diferencia entre ingresos y egresos de la Federación, y es una especie de caja chica que el gobierno utiliza para enfrentar problemas
que se van presentando durante el año, como apreciaciones o depreciaciones del peso, como subida o bajada del precio internacional del petróleo, etcétera. Esta también desaceleración de la industria de la construcción explica en gran parte la disminución en la creación de empleos formales, de tener tasas anuales de 3.4% en septiembre del 2023, a septiembre del 2024 fue de apenas 1.6%. El superpeso, cuando el peso estuvo fuerte, favoreció la compra de maquinaria, equipo y materia prima importada, y por ejemplo solo en abril se importaron más de 5.800 millones de dólares de bienes de capital. Eso es una buena noticia porque es maquinaria y equipo, que significa que se está pensando ampliar la producción. El consumo privado ha mostrado un fuerte dinamismo y ha apoyado fuertemente al crecimiento económico, y en el periodo de enero a octubre del 2024 el valor de los ingresos por remesas se ubicó en 54.083 millones de dólares, lo que significa que a fin de este año podremos sobrepasar los 63,000 millones de dólares del año pasado, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora me permito ceder el uso de la voz al licenciado Gustavo Stoffer Bucklón, director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones. Las perspectivas económicas para el 2025, primero muestro algunos factores que podrían estar a favor y otros que pudieran ser de riesgo para el crecimiento del 2025. Los factores a favor es, primero, que se espera una inversión extranjera directa de más de 39.324 millones de dólares, lo cual significaría un crecimiento de un 2.38% con respecto a lo pronosticado. El segundo es una mejora en las cadenas de suministro impulsada por la creciente demanda del nearshoring en México. Y el tercero sería la fortaleza del consumo interno. Algunos factores de riesgo es un posible aumento de la inflación debido a la depreciación de la moneda, una desaceleración de la creación de empleos formales. El tercero sería las posibles sanciones arancelarias que está proponiendo el presidente electo en Estados Unidos, así como una posible salida de Canadá del TEMEC. Un cuarto sería la posible depreciación del peso. Y el quinto, la desaceleración de la economía de Estados Unidos. En este cuadro muestro el resumen de las variables. Primero, el crecimiento del PIB nacional del 2023 cerró en un 2.5. Las expectativas del cierre del 2024 es de 1.4, así como las expectativas del 2025 sería de 1.3%. Para el PIB de Jalisco, en el 2023 veníamos de un 2.05% de crecimiento. Las expectativas al cierre del 2024 es de 1.2 y las expectativas para el próximo año sería de 1.8%. La inflación anual, las expectativas al cierre del 2024 es de 4.79% y las expectativas para el 2025 sería de un 4.6%. Así como el tipo de cambio, al cierre se estima que cierre del 2024 en 20.82 pesos por dólar y las expectativas del 2025 sería de 21 pesos. La generación de crecimiento en empleos nacional, al cierre del 2024 se generaron 444.949 nuevos empleos y las expectativas para el 2025 sería de 520.800 nuevos empleos. El crecimiento anual para Jalisco también de nuevos empleos sería las expectativas al cierre del 2024 de 43.538 y las expectativas para el 2025 serían de 51.200 nuevos empleos. En síntesis, aquí muestro algunos puntos relevantes. Primero, entonces, las expectativas de crecimiento para el 2025 de las instituciones independientes que mandaron su pronóstico va del 1 al 1.3%, mientras que la del paquete económico se estima un crecimiento entre un 2 y un 3%. El desempeño de la economía real se verá influenciado por algunas variables. Una de ellas puede ser la
la optimización de las cadenas de suministro debido al aumento de la inversión extranjera por el nearshoring en nuestro país. Un segundo sería el desempeño de las exportaciones manufactureras. La diversificación de mercados y productos puede ayudar a revertir los efectos externos. Un tercero sería la resolución favorable a las negociaciones en el TEMEC para México y el desempeño del gasto público de la nueva administración y el manejo del déficit fiscal. Un siguiente punto sería, es fundamental un enfoque en revertir problemas estructurales como los desafíos que hay en materia de gobernanza, del tema de seguridad y del tema de incertidumbre política. Y revertir las presiones en las finanzas públicas derivadas del apoyo a Pemex, programas sociales, además del costo financiero de la deuda y el pago de pensiones públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. 600,000 turistas de enero a septiembre, con un incremento del 6.3% y con ingresos de visitantes internacionales de 22,320 millones de dólares, lo que es el 5.1%. Y me quiero detener un poco aquí porque es más o menos el incremento que hemos tenido también y que proyectamos para el final en Jalisco. Los dos principales destinos de Jalisco que generan el 90%, Puerto Vallarta y Guadalajara, se está proyectando un crecimiento final que va a ir del 4.5 al 5%. Entonces va muy a tono con lo que están señalando de parte del INEGI en la encuesta turística, y el porcentaje de ocupación hotelera lo están marcando en 59.91%. Nosotros estamos proyectando un 61%, aunque para ser sincero, cada día pierde más importancia el porcentaje de ocupación, porque el porcentaje de ocupación no va al banco, ¿no? Lo que va al banco son los dineros. Y bueno, esto tiene que ver justamente con el gasto promedio. El gasto promedio también fue muy interesante. Y de acuerdo al Instituto de Información y Estadística de Jalisco, el turismo aportó el 8.52% de los empleos, aunque bueno, siempre hay una diferencia con el ENOE, que es la encuesta nacional de ocupación y empleo, donde hablamos ahí del 10.5-11%, que se me hace un poco más verídico. Entiendo que el Instituto Jalisciense lo tiene que hacer de esa manera y que el ENOE nos habla también no solo del empleo, sino de la ocupación per se. Entonces podríamos decir perfectamente que entre el 8.5 y el 11, dependiendo cuál de las dos encuestas le hagamos caso. Ya si entramos en materia de Jalisco, el aeropuerto de Puerto Vallarta y el de Guadalajara van a cerrar con 24 millones de pasajeros, una cifra bastante interesante si tomamos en cuenta que el aeropuerto de Cancún va a cerrar como con 33 millones de pasajeros. Entonces ya sumando en el estado los 24 millones de pasajeros es bastante interesante. En el caso de Guadalajara, mencionar que 1/3 de los pasajeros son internacionales. Empezamos a ver varios puntos importantes en la inversión que se hizo en el aeropuerto, y creo que estos son muy buenas noticias. Mientras que los pasajeros nacionales van a permanecer sin cambio respecto al año anterior en el aeropuerto de Guadalajara, van a estar creciendo a final del año 15% la cantidad de pasajeros internacionales. Estamos hablando más o menos de 5,5 millones de pasajeros internacionales. De los 24 millones que les mencionaba, 17 millones serán para Guadalajara, 7 millones para Puerto Vallarta, que lo convierte en el sexto aeropuerto más importante del país a Puerto Vallarta, Guadalajara en el tercero. Y bueno, estaremos creciendo, ya les platiqué, el 15% en lo internacional. Y cantidad de turistas, este es un tema también muy interesante. Jalisco está logrando un total de 23 millones de turistas, y para calcular el ingreso es muy fácil, habría que multiplicar 23 millones por más o menos 7,000 pesos, que es lo que se gasta diariamente, y es la manera más sencilla de llegar a la derrama económica directa del turismo. Y entonces Jalisco estará cerrando con 23 millones de turistas este año, un crecimiento en general, como le mencionaba, entre el 4.5 y el 5%,
y son muy buenas noticias, sobre todo que se venían teniendo crecimientos muy altos. Jalisco en el 2022 ya superó el 9% contra el 2019, es decir, Jalisco se recuperó en el 2022 de la pandemia y en el 2023 tuvimos un incremento del 25%. Entonces, tener un salto del 25% y esperar un salto igual era algo no muy lógico. Pronosticamos entre el 4 y el 7% de crecimiento y bueno, vamos a estar acabando entre el 4.5 y el 5. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y a continuación me permito ceder el uso de la voz al licenciado Javier Arroyo Navarro, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara.